Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, de los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ven a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén a su palabra. Podemos tomar asiento, por favor. Hemos dado paso a la lectura de la bendita y santa palabra. Amén. Y lo primero que podemos observar en la palabra es a Jesús. Es la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque si Él no está, si Él no es el centro de todo, ya podemos hacer lo que queramos. Podemos darnos un abrazo, podemos extender la mano y darnos un saludo a los hermanos o a las hermanas, para darnos un saludo e incluso decir: Cristo te ama. Que si Dios no está en nuestro abrazo o nuestro saludo, no va a acontecer nada. Si Dios, hermano, no está, es imposible que haya un cambio. Es imposible que acontezcan las cosas. Amén. En el Evangelio en el que vivimos, en el camino en el que nos encontramos y estamos, todo se ha de hacer por amor y con amor. Amén. Porque lo dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14. Dice así la palabra: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y cuando las cosas que se hagan por amor y con amor a Cristo, entonces habrá cambios. Habrá transformación. Lo que no era, entonces será. Veremos lo que tanto deseamos cada día, que es que el poder de nuestro Señor Jesucristo se manifieste con prodigios, con milagros, con señales. Veremos a las personas ser libres de las garras de Satanás, que Jehová los reprenda. Y lo más importante, veremos a las almas, a las personas, ser salvas, arrepentirse, confesando y creyendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que Él se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Pero todo esto acontece solamente cuando Él está, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Porque Él es el que convence de pecado. Él es el que despierta, dice la palabra del Señor, las almas y las conciencias. Él es el que te sana, el que te restaura. Él es el que te fortalece. Él es el que te guarda. Y sin Él, nada de lo que es sería. Que bendito sea la palabra del Señor. Hermanos, el Señor está donde se le necesita. El Señor está donde se le reconoce.
y donde se le da el lugar que le pertenece como Dios, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Amén. Dicho sea de paso, en ese pueblo de Capernaum habrían más casas alrededor. Sin embargo, dice la palabra del Señor que solamente había una multitud en la casa donde se encontraba Cristo. Las personas, hermanos, no buscan agradar al hombre ni las cosas del hombre, sino que buscan a donde Cristo está, porque estamos necesitados de Cristo, necesitamos ver a Cristo, necesitamos oír a Cristo, y necesitamos que Cristo nos hable en el nombre del Señor. Amén. Lo vemos en la palabra del Señor, como dice la palabra en los tiempos de Juan el Bautista, que dice la palabra que la sinagoga se quedaba vacía y que la multitud y que el pueblo se iban al desierto a escuchar a Juan predicar. ¿Y por qué? ¿Por qué se iban al desierto y dejaban las comodidades que tenían en las sinagogas? Muy sencillo, porque con Juan estaba Jesús. Amén. Lo más importante, hermanos, de cada culto es que el Señor Jesucristo se encuentre en la iglesia. Amén. Que sea Él el que gobierne la iglesia. Amén. Que sea Él el que administre, el que dirija y que se haga su voluntad en el nombre del Señor. Si Él está, hermanos, las cosas cambian. Si Él está, lo torcido se endereza, lo débil se fortalece, la enfermedad se marcha, la tristeza, la ansiedad, la depresión huyen y las tinieblas son disipadas en el nombre del Señor. Amén. Porque no hay, hermanos, dice la palabra, otro nombre dado a los hombres en el que toda rodilla se ha de doblar. Toda rodilla que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua ha de confesar que Jesucristo es Dios para la gloria del Dios Padre. Amén. Rogaría que le diésemos un fuerte aplauso para Dios. La palabra, después de nombrarnos y de hablarnos de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de un paralítico que es llevado por 4 personas. Seguramente estas personas habían oído que Jesucristo estaba en Capernaum. Dice la palabra que cuando ellos llegan, se encuentran con la casa llena, de tal manera, hermanos, que aún no cabían ni por la puerta, porque aún hasta por fuera de la casa habían personas en el nombre del Señor. Amén. Lo lógico es que esas personas hubiesen entrado por la puerta y que le hubiesen dejado pasar por la necesidad que ellos traían consigo, porque era un paralítico. Amén. Pero al ver que no pudieron pasar a causa de la multitud, no se quedaron esperando a que Jesús terminase de predicar y saliese a donde ellos se encontraban. Tampoco se esperaron a que la multitud o las personas se fuesen para ellos poder entrar y llevar al paralítico delante de la presencia de Jesús. Quiero aprovechar para decir esto, y es que lo que puedas hacer ahora, no lo dejes para luego, para mañana, porque quizá pueda ser tarde. ¿Cuál fue, hermanos, el comportamiento y la actitud de estas personas que llevaban al paralítico? A pesar de ver, después de tanto esfuerzo, cuando llegaron, que no pudieron entrar. ¿Cuál fue el comportamiento de ellos al pasar del cansancio, de los obstáculos y de la oposición en que se les oponían para poder cumplir su propósito? ¿Qué es lo que hicieron? Vemos en la palabra, si seguimos un poquito más adelante, que ellos no se rindieron, que no se dieron por vencidos. Tampoco vemos que se hayan marchado, sino que insistieron perseverando en su propósito de cómo hacer para llegar ante Jesús. Las cosas de Dios no son lógicas, ni tampoco son normales, sino que son espirituales y sobrenaturales en el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que la palabra de la cruz para los que no creen es locura,
pero para los que se salvan y creen que esos somos nosotros, es poder de Dios. Tengo que decirte, hermano y hermana, que alrededor de Jesús, dice la palabra que había una gran multitud, había muchas personas escuchando cómo Cristo predicaba. Pero tengo que decirte que no acontecía ningún milagro, que no acontecía ninguna señal, que no acontecía ningún prodigio. ¿Y por qué? Porque para que se manifieste su poder, hermanos, tiene que haber una o varias personas con necesidad y con una fe inquebrantable. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Yo no sé cuánto tiempo llevaba ese paralítico, ni lo que pasó, ni lo que hizo en todo ese tiempo. Lo que sí que sé es lo que le pasó en un segundo cuando tuvo un encuentro con Cristo. Y es que ese hombre, llegando delante de Cristo siendo paralítico, se marchó de esa casa andando con su lecho en la mano y con su nombre escrito en el libro de la vida, para la gloria de Dios. Amén. Dios, hermanos, hermanas, quiere contar contigo. Quiere que a pesar de los inconvenientes, que a pesar de los obstáculos, de los problemas, de las dificultades, sigas adelante. Quiere que perseveres en el camino de la fe, que no te rindas. Él, el Señor Jesucristo, es el que ha depositado la fe en nuestros corazones. Él quiere que pongamos esa fe por obra. E incluso, yo sé que hay a veces, hermanos, que es muy difícil y que podemos llegar a pensar que lo que está aconteciendo a nuestro alrededor no tiene solución y es imposible. Pero tengo que decirte desde aquí que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Amén. Tengo que decirte solamente 3 palabras. Búscalo, llámalo y pídele. Porque dice la palabra del Señor que el que busca halla, el que llama se le abre y el que pide recibe en el nombre del Señor. Amén. Le damos un fuerte aplauso para Dios. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Queriendo decir que si le crees, verás cumplidas esas promesas en cada uno de nosotros en el nombre del Señor. Amén. Hermano y hermana, tengo que decirte que Jesucristo te ama. Que no eres cualquier cosa, que para Él eres muy importante. Eres obra de sus manos. Vales la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso quiero decirte que aunque no le entiendas por dónde estás pasando, que aunque tengas problemas y dificultades, lo sigas adorando. Que aunque tengas enfermedad, lo adores. Que aunque tengas persecución, lo adores. Que aunque tengas oposición, lo adores. ¿Por qué? Porque en medio de la adoración Él se va a manifestar. Amén. Créelo, hermanos. Cree en Él. Ten fe. Porque sin fe, dice la palabra del Señor, que es imposible agradar a Dios. La verdadera fe, hermanos, no se detiene ante nada. Muchas veces, aunque estemos enfrentando y pasando y tengamos barreras, problemas, nos critiquen, tengamos dificultades, no nos debemos de rendir. Porque si creemos verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, como creían esos 4 que llevaron al paralítico, buscaremos el lugar y la manera para poder llegar a donde está nuestro Cristo y que el hombre en el nombre del Señor. Amén. Y este pasaje nos enseña la importancia también de interceder por los demás. Como dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 10:8. Dice así la palabra del Señor: de gracia recibiste,
dale gracias. Porque hay personas, hermanos, que no pueden acercarse solas al Señor. Necesitan que alguien los lleve en oración, en testimonio y en amor. Así que en esta tarde el Señor Jesucristo te dice que cuento contigo en el nombre del Señor. Está aquí la palabra de Dios. Un fuerte aplauso para Dios.